Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, emprenderemos juntos un viaje conmovedor. Desde la cálida mañana en que huyen, toma de la mano a la pequeña Maya camino a la escuela, hasta los alegres saludos con los vecinos y un almuerzo sencillo con pan recién horneado. Por la tarde, Maya se une a las risas de otros niños y por la noche, madre e hija comparten susurros tiernos sobre sueños para el futuro. Estos momentos simples pero preciosos tejen un día que se siente completo, lleno de amor y esperanza. Si disfrutaste de esto, no olvides presionar el botón de suscripción para no perderte nuestros próximos videos. En una mañana serena, los primeros rayos de sol se filtraban a través del follaje, proyectando suavemente su brillo en el sendero del pequeño pueblo. Por ese camino, Huyen sostenía la mano de su pequeña hija, Maya. Madre e hija caminaban tranquilamente, sus sombras agarrándose sobre el suelo humedecido por el rocío. El alegre canto de los pájaros servía como una sinfonía matutina, mezclados con los cálidos saludos de los vecinos. Huyen sonreía en respuesta, su voz cargada de una mezcla de alegría y un toque de nerviosismo. Hoy era un día especial, el día en que su familia se mudaba oficialmente a su nuevo hogar. No era solo un lugar para vivir, era donde se encendería el primer hogar, marcando el comienzo de sueños y esperanzas para un futuro pacífico. En la cultura vietnamita, la ceremonia de inauguración de una casa es más que una formalidad. Es una promesa sagrada a los antepasados de vivir bien, con responsabilidad, y de buscar bendiciones para un comienzo sin problemas. Maya, con sus ojos grandes y curiosos, señaló de repente hacia dos vacas paradas en la entrada de la nueva casa. «Mamá, ¿ellas también nos están dando la bienvenida?» Su pregunta inocente hizo reír a Huyen. Abrazó a su hija con fuerza, su corazón lleno de felicidad, pero con un dejo de preocupación. ¿Realmente les traería paz esta casa? El pensamiento de las cargas financieras, especialmente las cuotas escolares de Maya, cruzó por su mente. Pero los ojos brillantes y radiantes de su hija eran como una luz guía, alimentando la creencia de Huyen de que el mañana sería más luminoso. El cielo era de un azul claro y vibrante, como si caminara junto a la madre y la hija. Huyen sostenía la mano de Maya con fuerza, avanzando confiadamente hacia la escuela, asegurándose a sí misma que hoy todo debía ser perfecto. Pronto, la animada escena del mercado matutino apareció a la vista. Los bulliciosos sonidos de compradores y vendedores llenaban el aire, mezclados con los gritos de los vendedores y las charlas alegres. En medio de la multitud ocupada, Huyen maniobraba hábilmente, sus manos cargadas con bolsas pesadas. Llevaba un pollo hervido, una porción de arroz glutinoso aromático, algunos ganchos para ropa y un tazón de sopa de ñame humeante para su pareja que esperaba en casa. Cada artículo que llevaba era una pieza esencial de la ceremonia de inauguración, impregnada de esperanzas de paz y abundancia. El dulce aroma del arroz glutinoso flotaba en el aire, recordando los festivales del pueblo de su infancia, cuando sus abuelos y padres se paraban frente al altar, orando con la mayor reverencia. Ahora, era el turno de Huyen de asumir esa responsabilidad, y quería hacerlo impecablemente. Los ojos de Huyen revisaban cada artículo, verificando cuidadosamente que no se olvidará nada. En su mirada, había una mezcla de precaución y amor, como si tratara de encapsular el futuro de su familia en cada pequeña elección. Pensando en Maya y las dificultades que habían superado, la nueva casa aparecía en su mente como una llama cálida,
dándole la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, el tiempo era implacable y la presión del reloj que avanzaba se cernía sobre ella. La ceremonia debía comenzar a tiempo, sin demoras. Con ese pensamiento, Huyen se apresuró a casa, sus pasos acelerándose pero aún cargando oraciones silenciosas. Por favor, que todo salga bien, que nuestra familia encuentre paz. El mercado se desvanecía en la distancia, pero en los ojos de Huyen, la llama de la esperanza ardía intensamente, tan vívida como el fuego que pronto se encendería en su nueva cocina. A mediodía, el sol abrasador golpeaba el tejado de tejas impecable. Dentro de la casa, Huyen y su pareja trabajaban incansablemente, con el sudor goteando de sus frentes. El sonido rítmico de los martillos se mezclaba con el zumbido de los tornillos, combinándolo con sus respiraciones apresuradas. Huyen le pasaba los ganchos para ropa, mientras él apretaba pacientemente cada pequeño tornillo para ensamblar la puerta. La nueva puerta robusta era como una promesa firme. Este sería un hogar duradero para su familia. De repente, él se detuvo, su mirada dirigiéndose silenciosamente hacia Huyen. Su voz se suavizó, sincera. Gracias porque contigo, mi vida tiene más sentido. Las palabras simples la golpearon como una piedra cayendo en un estanque tranquilo, haciendo que se detuviera. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente las ocultó con una suave sonrisa. Retomaron su trabajo, construyendo juntos la mesa de la cocina donde pronto ardería el primer fuego. Cada golpe de martillo era como un latido, palpitando con esperanza y amor. Aún así, la sombra del tiempo se cernía sobre ellos. La ceremonia de inauguración de la casa esa tarde no podía retrasarse. Mientras Huyen clavaba el último clavo, su mente estaba llena de imágenes de Maya y visiones de una cocina cálida y humeante. La alegría se mezclaba con la preocupación, como la luz solar intensa entrelazándose con la sombra en el patio, creando una escena vibrante y llena de contemplación. Cuando llegó la tarde, nubes oscuras se acercaron, señalando una lluvia inminente. El corazón de Huyen se hundió, pero sus manos seguían moviéndose rápidamente. El olor del pollo hervido se mezclaba con la fragancia dulce del arroz glutinoso, calentando la nueva cocina. Con cuidado y precisión, ella arregló cada artículo en la mesa de ofrendas, cada movimiento impregnado de reverencia por sus antepasados. Su pareja no se quedó ociosa. Trajo más artículos de su antiguo hogar. Al ver a Huyen ocupada, preguntó suavemente, ¿necesitas ayuda? Ella negó con la cabeza, pero sus ojos no podían ocultar su preocupación. ¿Interrumpiría la lluvia esta importante ceremonia? Afuera, Bibi, su fiel perro, ladraba fuerte cuando cayeron las primeras gotas de lluvia. El sonido era como un llamado a la acción, instándolos a terminar todo rápidamente. Huyen encendió el incienso, su humo elevándose en espiral, girando alrededor del techo, llevando sus oraciones sinceras. En su corazón ardía un solo deseo ferviente: que nuestros antepasados sean testigos y bendigan a nuestra familia con paz y calor. Pensando en Maya, que pronto regresaría de la escuela, el corazón de Huyen se calentó. A pesar del peso de la presión y la preocupación por la lluvia, ella creía que mientras su familia estuviera unida, todo estaría bien. Miró a su pareja, sus ojos encontrándose en un intercambio silencioso de confianza. La nueva casa, aunque aún sin terminar, ya estaba llena de calor, el calor de un verdadero hogar. Cuando la tarde se asentó, la luz dorada del sol se extendía como miel por el pequeño sendero que llevaba a casa.
Maya saltaba, su vestido rosa ondeando con cada paso, su risa resonando. Huyen caminaba más lentamente detrás, sus ojos siguiendo a su hija, una rara sensación de paz llenando su corazón. Madre e hija se detuvieron en un pequeño puesto al borde del camino, comprando algunos pasteles recién horneados aún calientes del horno. Maya dio un mordisco, exclamó de alegría y luego ofreció el resto a su madre. Ese momento simple ablandó el corazón de Huyen. Pensó, la felicidad no siempre requiere cosas grandiosas. Mientras su hija estuviera sana y su sonrisa radiante a su lado, era suficiente. El sonido de los niños del vecindario jugando al fútbol resonaba en el aire. Maya quería unirse ansiosamente, pero dudó, mirando hacia atrás a su madre. Huyen sonrió y asintió alentadoramente al ver a Maya mezclarse con sus amigos, persiguiendo el balón con las mejillas sonrojadas. Huyen sintió que un peso se levantaba de su corazón, como si todas sus cargas se hubieran dejado de lado. Cuando cayó el crepúsculo, madre e hija regresaron a su modesto hogar al final del callejón. Aunque sencillo, con paredes descoloridas y un tejado parchado, para Huyen y Maya era el lugar más cálido del mundo. Huyen abrió la puerta de madera chirriante y un aroma familiar las envolvió, como un abrazo después de un largo día. Maya corrió adentro, sacando sus juguetes simples, unas pocas muñecas viejas, un conjunto de bloques de construcción astillados. Pero con su vívida imaginación, podía crear todo un mundo propio. Huyen se sentó a su lado, remendando una camisa vieja mientras escuchaba las animadas historias de su hija. La voz clara, a veces entrecortada, de la niña estaba llena de alegría. En ese momento, Huyen se prometió a sí misma en silencio. Sin importar cuán dura se volviera la vida, se esforzaría por darle a Maya una infancia completa. Los ojos de la madre brillaban con determinación, como una pequeña llama iluminando la humilde habitación. Cuando cayó la noche, el pueblo se sumió en la quietud. El canto de los grillos se mezclaba con la suave brisa que susurra a través del tejado de tejas viejo. Maya yacía en los brazos de su madre, sus ojos grandes mirando al techo antes de susurrar: «Mamá, ¿puedo ser maestra cuando crezca?». Huyen sonrió suavemente, su mano acariciando el cabello de su hija. «Por supuesto, cariño. Solo estudia mucho y haz lo que amas, y siempre estaré a tu lado». Maya asintió ligeramente, abrazando a su madre con más fuerza. Sus ojos se cerraron lentamente en un sueño pacífico. Huyen se quedó sentada en silencio, mirando el rostro inocente de su hija. Una sola lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de una mezcla de felicidad y resolución. Se dijo a sí misma, no importa cuán dura pueda ser la vida, nunca dejaría que esa sonrisa se desvaneciera. A medida que la noche se profundiza, una tenue luz dorada brillaba desde la pequeña casa. Afuera, el mundo seguía con su ajetreo. Pero en este espacio sencillo, el amor era suficiente para hacer que el día fuera completo. El viaje de hoy no tuvo eventos grandiosos, solo una caminata matutina a la escuela de la mano de su hija, una parada a mediodía en un pequeño puesto, una tarde llena de risas de niños y una noche arrullando a su hija para que durmiera. Sin embargo, fueron estos momentos simples los que dieron fuerza y alimentaron la esperanza para el futuro. La historia termina aquí, pero no está realmente terminada, porque cada día que pasa, Huyen y Maya continúan escribiendo su propio viaje, un viaje lleno de amor, fe y resiliencia.
Esta historia sigue a Huyen y a su pequeña hija Maya a través de un día lleno de momentos simples pero conmovedores. Por la mañana, Huyen toma suavemente la mano de Maya camino a la escuela, mientras cálidas sonrisas y saludos iluminan el sendero del pueblo. A mediodía, comparten un pastel recién horneado, convirtiendo un refrigerio común en un recuerdo de amor. Por la tarde, Maya se une a los niños del vecindario en risas y juegos, mientras Huyen observa silenciosamente con satisfacción. Al caer la noche, dentro de su humilde hogar, Maya susurra su sueño de convertirse en maestra. Huyen promete suavemente estar siempre a su lado. El día termina sin giros dramáticos, pero su ritmo tranquilo contiene la dulzura de la conexión, nutriendo tanto la esperanza como la fuerza. A través de estos tiernos momentos, madre e hija tejen no solo un día, sino una historia de amor y resiliencia para el futuro.